a nombre de los cientos y miles de especies silvestres que no pueden alzar la voz en la lucha por salvaguardar este río maravilloso, el río Los Horcones, y de las comunidades humanas que dependen de él, agradecemos su amable presencia. El pasado 22 de marzo fue precisamente el Día Mundial del Agua, y hoy es el tema central que nos motiva para estar aquí. Elemento dador de vida y fundamental para la existencia de todos los organismos vivos en este planeta. Se trata de un foro informativo, pero también de una llamada de apoyo para toda la comunidad de Puerto Vallarta, que también debe preservar este maravilloso río Los Horcones. Quisiera pedirles muy atentamente para todas sus preguntas o comentarios, los guarden por favor al final de todas las exposiciones. Enseguida presento a ustedes al maestro Carlos Bonilla Ruz, primer expositor. Él es biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su maestría en Ciencias por la UNAM. Ha trabajado en la investigación científica de fauna silvestre por 38 años. Cuenta con experiencia en estudios de conservación e impacto ambiental. Obtuvo el Premio Nacional Politécnico a la investigación sobre recursos naturales con la propuesta de un sistema estatal de áreas naturales protegidas para el estado de Oaxaca. Es autor de publicaciones técnicas en revistas nacionales e internacionales. Ha estudiado la guacamaya verde en México durante 16 años y en la actualidad es líder del programa de conservación de la guacamaya verde en esta región de la Bahía de Banderas desde 2010. El tema de su participación se titula La mini hidroeléctrica de Los Horcones, un proyecto verde, la petición de un pueblo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No vengo aquí a pedir acciones que alguien pueda pensar como violentas o demasiado agresivas, ni como un guía de un movimiento como reivindicador de luchas de clase, algo de lo que nuestra sociedad se está llenando más de lo deseable. Vengo a pedir que se cumplan derechos elementales. Vengo como simple ciudadano, de forma abierta, simple y honesta, a pedir transparencia, a pedir se cumplan derechos primarios, como lo es la información y el libre acceso a recursos naturales tan básicos y vitales como lo es el agua y el aire puro. Estamos aquí, igual que hace semanas, que ya se nos antojan muchas, hablando de un proyecto de generación de energía limpia en el río Los Horcones, argumentando daños irreparables al ambiente y a los ecosistemas que lo componen, pero también a la forma de vida de una comunidad que vive de la presencia de ese río. Argumentando que para la comunidad de Boca de Tomatlán, el proyecto representará impactos muy fuertes, tanto en lo social como en lo ecológico, cultural y económico. Y al mismo tiempo que argumentamos, con la esperanza de que nuestros argumentos alejen la sombra perniciosa del mentado proyecto, somos medianamente conscientes de un puño de dudas que tenemos acerca de él. ¿Por qué en sus esquemas la presa derivadora parece estar a un lado del río y en el terreno parece que fuera a bloquear todo el cauce? ¿Para qué tanto esfuerzo en un proyecto que por falta de flujo deberá permanecer inoperable durante 4 o 5 meses de cada año? ¿Qué sucederá con el río a lo largo de los 2 kilómetros que habrá entre la presa derivadora y la casa de máquinas? ¿Cómo calcularon el flujo ecológico si requieren de datos de una estación hidrológica que haya operado por 20 años y que no existe en el río de Los Horcones? Y podríamos seguir con muchas más preguntas que seguramente los ingenieros de la obra nos podrían contestar muy fácilmente, sin la necesidad de que nosotros tuviésemos en nuestras manos la información técnica.
Pero todas estas preguntas se concentran en una sola. ¿Qué tanto impacto provocará este proyecto de la mini hidroeléctrica? Pregunta que desde nuestra posición no hemos cabalmente podido responder. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no conocemos el proyecto técnico con todas sus especificaciones ni los estudios que le debieron servir de soporte. Esta pregunta se responde precisamente con la realización de un estudio de impacto ambiental basado en esos estudios y también de los impactos social y económico. Pero estamos ante la situación de que dichos estudios no se realizaron, porque la compañía logró que se le otorgara la excepción para dicho estudio. Como si los estudios en cuestión fuesen un mero trámite, que en este caso no tuvieran utilidad. Todo lo contrario, la tienen y de capital importancia. Veamos por qué. ¿Cómo puede decirse que no es requerible el estudio de impactos? Por la parte biológica, podemos enumerar argumentos de gran peso. La zona propuesta para el proyecto se encuentra en áreas terrestre y acuática prioritarias para la conservación, registradas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta región presenta una gran diversidad de ecosistemas que incluye las selvas bajas y medianas mejor conservadas y más extensas del país. Es considerada como la de mayor concentración de vertebrados endémicos de México y con presencia de especies en peligro de extinción como el perico gordo, el jaguar, la guacamaya verde, especies prioritarias para la conservación de acuerdo al Gobierno de México. Aquí, en los terrenos del proyecto, no en la región, sino en los terrenos del proyecto y en su área de influencia, se encuentra la población más grande que se haya descubierto de guacamaya verde y por ende la más grande acumulación de nidos de esta especie que se haya descubierto y que se encuentra bajo protección. Se tienen además evidencias en estos mismos terrenos a través de programas de fototrampeo de la existencia de una población sana de jaguares y la presencia de 4 de las 6 especies de felinos silvestres de México. Y ni qué decir de los cientos y miles de especies que les acompañan, como los árboles de tempisque, mataiza y el papelillo, especies amenazadas, o el guayabillo, que además es endémico a la región, conformando un complejo mosaico ecológico único en el país. ¿Cómo puede aducirse, por otro lado, que no se requiere de un estudio de impacto social y económico, cuando a unos cuantos metros río abajo una comunidad completa, aproximadamente de 800 habitantes, que depende del turismo, lo hace también en forma directa de la salud del río en la zona de su desembocadura? El río aquí no solo es agua para la subsistencia y la realización de las actividades básicas de la población, es también medio físico sobre el que se desarrollan algunas de las principales actividades de la misma, al dar abrigo a las embarcaciones que emplean tanto para el transporte de turismo como para el transporte de insumos requeridos por las comunidades ubicadas en la costa del suroeste de Boca del Tomatlán, como Quimisto, Las Ánimas y el APA. Es también lugar de crecimiento y alimentación de especies marinas, como la mojarra y el pargo, de importancia económica y alimenticia para el turismo y también para la población local, obviamente. Es fuente de humedad para la estrecha barranca que le da forma al último tramo de su carrera hacia el mar y sobre la que se desarrolla la selva, que, como ya mencioné, se encuentra llena de especies de gran relevancia que aportan no solo la belleza, que sirve como atrayente al turismo y como vehículo de bienestar para sus habitantes, sino la salud ecosistémica que es necesaria para su funcionamiento y que finalmente permite su propia subsistencia y la de los habitantes de la región. Con este orden de ideas, la comunidad y ciudadanos interesados en esta problemática se han abocado a obtener información desde principios de febrero sobre el proyecto,
solicitándola a autoridades de los municipios de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, a la empresa promovente, a la Semarnat, a los diputados de diferentes partidos del Estado de Jalisco y aún al mismo Poder Ejecutivo, con el resultado de obtener una serie de permisos y trámites realizados por la compañía que desarrolla el proyecto y el proyecto de construcción de la presa derivadora, que data del año 2010. Muy poco de lo cual abona sustancialmente a la respuesta a la pregunta básica: ¿qué tanto impacto provocará este proyecto de la mini hidroeléctrica? Proyectos como este deben consultarse con las comunidades potencialmente afectadas, en este caso mínimamente con Boca de Tomatlán. Este derecho a la consulta previa, libre e informada ya lo reconoce el gobierno mexicano a través del documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación el número 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, donde consigna las formas y los protocolos para realizarla adecuadamente. Así las cosas, lo que se está solicitando y lo que se ha solicitado desde el principio es la total transparencia sobre el proyecto, que se proporcionen los estudios y proyectos constructivos actualizados que componen y sustentan el proyecto de la mini hidroeléctrica de Los Horcones, con los cuales se le puede evaluar a través de la realización de estudios de impactos tanto ecológico como sociales y económicos. Pedimos que a través de estos estudios y sus consecuentes medidas de protección, mitigación y compensación, se garantice que se cumplan los derechos primarios de la comunidad de Boca de Tomatlán, como lo es la información y el libre acceso a recursos naturales tan básicos como este caso lo es el agua en el río. Pedimos que con toda esta información se lleve a cabo la consulta previa, libre e informada a la comunidad de Boca de Tomatlán. Se pide en conclusión que en tanto esto no suceda y como medida precautoria a fin de evitar posibles daños irreparables o de muy costosa reparación, que el proyecto de construcción de la mini hidroeléctrica en el río Los Horcones sea suspendido. Hace miles de años, la huella que dejaron los seres humanos en el espacio natural que habitaron fue absolutamente insignificante. Los recursos naturales con que contaban eran suficientes para satisfacer sus necesidades vitales y vivían sin lujos. Hoy existe una crisis ambiental que ha comenzado a preocuparnos a nivel global y en particular el preservar las aguas territoriales para el bienestar y la supervivencia humana debe ser uno de nuestros objetivos fundamentales. La siguiente exposición estará a cargo del Dr. Rafael Guzmán Mejía, investigador reconocido a nivel nacional e internacional por su descubrimiento del maíz perenne, Sea diploperennis, uno de los ancestros vivientes del maíz, nuestro alimento nacional. Publicado en 1979 en la revista Science, una de las más prestigiosas del mundo. El doctor Guzmán es ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara, institución a la que dedicó 35 años como investigador. Cuenta con maestría en conservación biológica y desarrollo sustentable por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Tiene doctorado en ciencias y sus aportaciones científicas incluyen varias especies nuevas para la ciencia de las gramíneas. Fue el autor y líder intelectual de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en el estado de Jalisco, proyecto que logró fama mundial. También dirigió el estudio de ordenamiento territorial de la Sierra de los Huicholes. En los últimos 20 años se ha dedicado a investigar y publicar acerca de la historia y evolución cultural de la Bahía de Banderas, que es el tema de su exposición. Adelante, doctor.
Me da mucho gusto estar esta tarde aquí con ustedes, en primer lugar, porque puedo saludar a niñas tan traviesas y tan pequeñas como esta que tiene la pancita descubierta, y amigas tan entrañables como Carla, como Sonia y todos los demás, y ese para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Quisiera dar un panorama no tan directo como lo hizo el biólogo Carlos Bonilla. Voy a dar el contexto en el cual se desarrolla esta mini hidroeléctrica. Nosotros somos el producto de nuestro pasado, y lo que hagamos hoy va a repercutir en el muy corto plazo en el futuro de las generaciones que nos están sucediendo. Por ejemplo, quisiera comenzar con esta diapositiva que está un poco oscura, pero que me sirve de introducción. Esta es una imagen de satélite de la Bahía de Banderas. Acá del lado más de arriba está lo que en una ocasión unos amigos huicholes me dijeron: esa es la cabeza de Tamaz Cucaíba. Y Tamaz Cucaíba es nada más y nada menos que el padre sopilote de los huicholes. Si ustedes se fijan, tiene cabeza de sopilote. Y entonces la parte blanca es la mancha urbana que ha venido carcomiendo todo lo verde, toda la diversidad biológica se ha ido consumiendo a través del tiempo, a través de las generaciones, a través de un proceso que se me antoja que va a ser irreversible, pero que no necesariamente por irreversible debemos entender que así debe de ser. Lo podemos cambiar. Y en esta fotografía, precisamente de esta parte de aquí, que es la parte blanca, es donde está la mancha urbana, y en esta parte más o menos por aquí está el río de los Horcones, motivo de esta conversación, esta plática, esta exposición que tenemos en esta tarde. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Un 25 de marzo del año de 1523, los primeros contingentes europeos llegaron a esta zona. Eran nada más y nada menos que 98 soldados comandados por Francisco Cortés de San Buenaventura. Y después de tener venían desde Guadalajara, llegaron a Tepic, bajaron por Chacala y eventualmente llegaron a lo que se conoce hoy como la Bahía de Banderas. Y eventualmente, siendo apenas un puñado de soldados con unos estandartes que los blandieron para un lado y otro, y que tenían una oposición de más de 10,000 guerreros plenamente capacitados para barrerlos, dominaron la situación. Y esta imagen un poco borrosa y no tan clara como lo que me hubiera gustado que lo vieran, es cuando están doblegados los indígenas para concederles el dominio sobre un territorio. Y entonces lo que sigue, que tiene mucho que ver con el río de los Horcones, es una cuestión histórica. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Es parte de lo que yo acabo de mencionar de manera resumida. Fue un sábado 25 de marzo de 1525. Y luego, curiosamente, sí, lo pudimos deducir a través de un esquema de Excel que desarrolló Joaquín Carbó Mireles, un español que pudo calcular las fechas
y que si uno entra a internet lo puede ver el pasado y el futuro de la Semana Santa. Lo curioso fue que 100 personas dominaron a un grupo grandísimo de aproximadamente 10,000 gentes, y duraron solamente 3 días en el área de Bahía de Banderas. Bajaron por la parte alta de la sierra que da hacia la Bahía de Banderas, hicieron una pequeña refriega, aprisionaron unas cuantas gentes, tuvieron una noche de orgías y de desenfrenos de toda índole, y eventualmente caminaron al día siguiente, el 26 de marzo. Caminaron y acamparon precisamente en el río de los Orcones. Y luego, con unos guías por ahí subieron hacia lo que se llamaba en aquella época Tehuitoc, que se traduciría en el náhuatl como cuando Dios apareció. Eso significa lo que de manera deformada le han llamado el Trito, y en el lenguaje original era Tehuitoc. Allí se pusieron a trabajar, eran 100 gentes, pero dominaron a los que estaban presentes, y eventualmente con la concurrencia forzada de mucha gente construyeron una iglesia que la inauguraron en el siguiente domingo. Aquí dice sábado 25 de marzo, no el día siguiente, sino pasado la siguiente semana, inauguraron una iglesia que le llamaron la Santa Cruz de los Ramos, porque coincidía con el Domingo de Ramos. Con el paso del tiempo esa iglesia se borró. Yo le he preguntado incluso a amigos que son enterados de la historia de la iglesia y no saben de esa edificación, pero está constatada que así fue. Del Tuito o de Tehuitoc se fueron a Chamela, que es el nombre original, es Chiamicla, que es el lugar donde se da la chía, que es una planta que se utiliza en bebidas refrescantes. De ahí caminaron hacia Girosto, de Girosto a Villa de Purificación, de Villa de Purificación a Cihuatlán, en Cihuatlán cruzaron el río de Cihuatlán y eventualmente llegaron a Colima. Pero dejaron una huella indeleble, que es el virus del sarampión y de la viruela, no de la ciruela, sino de la viruela. Porque la gente estaba tan fascinada que cuando veían a los soldados, así como estoy yo viendo a este horrible, ay, decían, qué bonito está, y ven para acá, y sabe qué, y entonces se contaminaban. Y eventualmente, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? 100 años después, apenas 100 años después de esa presencia europea, toda la región de la Bahía de Banderas quedó vacía. Y no por las armas, no por las espadas, no por la pólvora, sencillamente por el virus del sarampión y de la viruela. En donde llegaron los españoles es lo que antiguamente se conocía como el Valle de Xiutla, que en el lenguaje náhuatl significa los carrizales de color azul turquesa. Si alguien ha escuchado el ballet de Xiutla, que tiene una traducción diferente, esa no es válida. Digo, se puede usar, pero el verdadero significado de Xiutla es los carrizales que tienen un color azul turquesa. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, otra vez? Bueno,
nomás antes de eso, cuando llegaron los españoles, como ya dije, al mando de Francisco Cortés de San Buenaventura, y que eran no más de 100 gentes, 98 soldados, un capitán y un fraile, estaban aquí presentes en la costa, lo que la gente local se hacía llamar los de la costa, que eran los indígenas que vivían aquí en la región, y los de la sierra. Y los de la sierra, adivinen quiénes son. Todavía, los de la costa ya se acabaron, pero los de la sierra todavía existen. Hubieron confrontaciones, pero los españoles, como tenían un poderío muy fuerte, traían, entre otras cosas, perros, mastines, que jamás se habían visto, nunca jamás. Bueno, aquí en México había los perritos Xoloitzcuintle, pero eran tan nobles que cuando los llevaban al sacrificio, uy, estaban tan felices, movían la colita. Pero imagínense los mastines, que se los echaron los españoles a la gente. Y además tenían cañones y salvas de fusiles. Y eventualmente se rindieron los de la costa. Y por eso estamos aquí presentes, porque si no se hubieran rendido, otro gallo cantaría, como decía mi abuela. Y los de la sierra, humillados, pero al fin de cuentas, conservando el honor y el orgullo de no haberse rendido, se fueron para el monte. Y por eso están en donde residen ahora, que es la parte norte de del área del Nayar, en Jalisco, el municipio de Mezquitic y Bolaños, y en Nayarit, el área donde está la punta de la presa una de las presas más grandes del país. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y luego, ¿qué pasó con eso? Yo identifico al menos 3 tendencias, y voy a mencionar la primera, la que le llamo disilencia, que es la separación. Eso trajo consecuencias, es la presencia que duró apenas 3 días. Primeramente, la extinción por miscigenación y desplazamiento. Cuando llegaron los españoles y que dejaron el virus del sarampión y de la viruela, el país, hablando como una región, quedó prácticamente vacío. Se murió la gente, azotaban como moscas, caían sencillamente y no se levantaban. Dolores de cabeza, calentura, ronchas en todo el cuerpo, nada los podía aliviar y se morían. En cualquier lugar de la región, excepto, digo, lo que está poblado, si ustedes caminan, hay huesos humanos por toda la región. El área que se conoce aquí en Puerto Vallarta como de los muertos, no hay otra razón para llamarle de los muertos, excepto que los primeros pobladores que llegaron aquí podían jugar con los cráneos humanos que todavía había cuando ellos llegaron. Por eso le llamaron la playa de los muertos. Y entonces quedó el área de la Bahía de Banderas vacía por al menos 300 años. Y eso tuvo repercusiones interesantes. En primer lugar, la repoblación de muchas especies que se habían acabado. En segundo lugar, la edificación de cauces naturales. En tercer lugar, la repoblación de muchas especies de felinos, de ciervos y de otras especies que fueron precisamente motivadas por eso. Dije 300 años. Y entonces, ¿qué pasó entre esa fecha, que fue 1500 y tanto? Por lo demás, algunos datos,
que yo tengo es que en 1614 fue el auge de lo que se conoce, el auge como del palo de tinte. Originalmente no había forma de teñir las prendas que uno se ponía, en especial las mujeres que son muy pretenciosas. Esta niñita va a ser muy pretenciosa en el futuro y no la culpo, qué bueno que sí sea. Y entonces, el área de Cabo Corrientes era rica en Brasil, Hematoxylum brasileto, palo de tinte. Y luego, originalmente se talaban los árboles. Había unas sierras gigantes, como de aquí a donde está Carla. Luego te cuento un chiste de que un amigo dijo, ay, de aquí a donde está el queso, que no le querían dar. Y entonces aserraban los palos, uno de allá y otro de acá, y cuando lo tumbaban, le cortaban la punta y lo jalaban con una mancuerna de bueyes. Amarraban en un barzón el palo y lo arrastraban hasta las cercanías del mar. Y luego lo deslizaban por una pendiente. ¿Cómo sé yo eso? Quizá algunos se pregunten. Yo estuve allí. Yo tengo más de 10,000 años de vida. Y entonces lo bajaban por una pendiente y luego en contra de la marea, ahí llevaban el palonón, el garrotón gigante, y lo metían a la fuerza. Y unos iban nadando porque no se hundía. Se montaban 5 o 6 en el tronco y ahí iban remando. Cuando llegaban al borde del barco, lo lazaban por abajo, varias cuerdas, y eventualmente lo jalaban. Todo era fuerza muscular. No había grúas, fuerza muscular con poleas, y lo subían y se lo llevaban a Europa. Cargaban 4 o 5 árboles de tinte, y cuando llegaban a Europa lo procesaban. Pero lo dijeron los mismos que exportaban esos árboles: ¿y para qué llevar los pinches garrotones? Mejor vamos procesando acá. Y en lo que se conoce como Llano Grande, cualquier día que tengan tiempo vamos a ver los restos donde procesaban el palo de tinte. Y lo que hacían era limpiar el árbol y lo rebanaban con machetes, delgadito, unas tiras, y luego echaban las tecatitas a una pila gigante y le echaban agua y le metían fuego y hacían un caldo de cultivo, y luego el caldito lo envasaban y se lo llevaban a Europa y lo procesaban a precio de oro. Pero eso no duró toda la vida. Se fregó la cosa cuando en el año de 1834 un alemán descubrió la anilina y se vino para abajo el negocio del palo de tinte. Él lo descubrió en 1834, Runge, así se llama el autor de ese descubrimiento. Pero todavía la inercia del comercio del palo de tinte duró 50 años más. ¿Le puedes dar una más? Y luego hubo una inmigración hacia el área de la Bahía de Banderas demasiado lenta. Fue en 1918 a vivir relacionada con ¿qué? Con la extinción de la minería. Cuando llegaron aquí, los primeros europeos no venían por deporte, no venían porque les gustaba la Bahía de Banderas, no venían porque les gustaba el clima, no venían porque les gustaba el mar, el color de las arenas, ni mucho menos. Venían por la plata, fundamentalmente plata, que ese fue uno de los grandes objetivos de la colonización europea.
Pero 1918 en la región Tarrandán que se acaba, ya no hay nada que agarrar. Bueno, sí hay, porque en realidad con técnicas modernas, lo que antes se consideraban como minas extintas, se ha descubierto que no estaban tan extintas, pero se requiere un procedimiento muy fino, muy acabado para extraer lo que se pensaba que ya se había acabado. Pero para 1918 no se sabía eso, y entonces dijeron, a otra cosa, mariposa. Y que adivinen para dónde se fueron los mineros de San Sebastián del Oeste, de Cuale, de toda la región, pues para acá. Ahí vienen. Das una más. Y luego el auge original fue Cabo Corrientes, no fue la Bahía de Banderas, fue Cabo Corrientes. ¿Por qué razón? Porque simultáneamente a lo que ya se había acabado de la explotación del palo de tinte, vino el palo de chilte, el chicle, que se comenzaba a utilizar de manera muy frecuente, y allá había mucho. Dijeron, ay, se acabó uno, pero ahora vamos con el otro, y ahí van. Entonces, de 1930 a 1940, Tarrandán, crecimiento y auge muy notable en el área de lo que ahora conocemos como Cabo Corrientes. Y eventualmente llegamos a 1960. Recordemos que llegaron los mineros, el primer presidente municipal de Puerto Vallarta fue un minero retirado. Cerró su mina y lo dijo, pues como no hay nada que hacer, pues no será bueno ser presidente, y se propuso como presidente, y como no había otro, pues se lo dieron. Y entonces, 1960, que llega un cineasta muy connotado de aquellas épocas, de aquellas primeras regiones, y no quiero minimizar, al contrario, un cineasta muy prominente, y que filma La Noche de la Iguana. Por favor, levante la mano el que haya visto la película de La Noche de la Iguana. Por ejemplo, ¿te parecería una gran película? Sí, a mí me ha gustado, pero a mí no. Y luego, ¿quién más podría decir? Lenta y aburrida. Los diálogos muy largos. Blanco y negro. Blanco y negro, claro. ¡Wow! Eso está formidable. Por favor, un aplauso. Lo que no me pareció de la película, que hacían unas tomas de la noche, del destino de la playa, las cambiaron, y era todo verde, todo arbolado, y empezaron a cambiar muchas escenas. Claro. Muchas gracias por su aportación. Coincido con lo que acaba de decir una de las participantes. Yo la vi, yo tengo esa película, cuando quieran se las puedo prestar. A mí se me hace lenta y aburrida, diálogos largos, pero sin embargo propulsó Puerto Vallarta. Fue un despegue formidable, porque nada más y nada menos que Richard Burton estuvo aquí. Y luego se tejieron infinidad de cosas. Yo he conversado con gente que estuvo allí, muchachos, así como en aquella época eran muchachos, así como mi tío que acaba de conversar, decía,
que decían, mira esa pinche vieja nomás anda siguiendo con sus tijeritas a ver a quién le corta, pero es por coquetería. Y se me hace muy interesante porque, sin embargo, a pesar de que no sea una gran película, es un punto de quiebre en la evolución cultural de la Bahía de Banderas. Si nosotros íbamos así, Tarrandán, en 1900, cuando llegaron los de la Noche de la Iguana, hubo un punto de quiebra. He platicado extensamente con Nelly Gulf. ¿Quién la conoce a Nelly Gulf? Y ella me ha dicho, quebramos con esa película. Lo que sucede es que hicimos un presupuesto de aproximadamente $5 por persona por día. Pero los gastos excedieron los $30-40 diarios. Y quedamos en la ruina, hasta nos querían meter a la cárcel, porque no se comprendió la misión de John Huston. Y eventualmente, sin embargo, eso jugó un papel importantísimo en la evolución cultural de la Bahía de Banderas. Pero a partir de 1960 hay la convergencia, lo que yo le llamo la convergencia de unidades funcionales. ¿Me puedes dar la siguiente? Y a partir de esa fecha se desarrolla un modelo económico centrado en el ocio. Pero a través del ocio hay lo que se conoce como externalidades, lo que se conoce como contingencias, como que se conoce como cambio cultural, lo que se conoce como mala suerte. Todo es lo mismo. Eventualmente le das a la siguiente. Lo que sucede es que hay un reemplazamiento de un grupo humano por otro, pero no solamente el grupo en sí mismo, también el paisaje, también los elementos que conforman ese paisaje. ¿Y qué podíamos deducir de todo este embrollo? Primeramente, que a partir de 1960 se da un fenómeno muy interesante, que es la emancipación de la responsabilidad de todos los vallartenses y todos los bahía banderenses de producir alimentos. Por favor, levante la mano los que tienen que producir lo que se comen. Ninguno, por supuesto, y no me extraña. Cuando yo era pequeño, mi padre tenía que cultivar la tierra, sembrábamos maíz, sembrábamos frijol, calabaza, chile y toda clase de legumbres, jitomate y demás. Y además, cuando nos faltaba, se iba de cacería, se iba de pesca y producíamos lo que nos comíamos. Y así era en Puerto Vallarta originalmente. Las gentes de aquí producían lo que se comían. ¿Y qué pasa a partir de 1960? Que más nadie se preocupa por decir, ay, no ha llovido y por lo tanto se va a fregar mi cosecha. ¿Y luego qué voy a comer? O se me acabaron los tiros y no voy a poder ir a cazar un venado. O el río se desbordó y va a tener consecuencias en la pesca. No, porque si no tienen dinero, se endrogan, van al Walmart, van al súper y ahí con un plástico sacan cosas para la comida. Entonces, primera consecuencia de esa característica que se dio, que fue el punto de partida
la presencia de John Huston aquí en la región fue que la gente no se tuvo que preocupar por producir alimentos, porque era más sencillo ir a comprar. Número 2. La segunda característica es que es un crecimiento exponencial de la población. Si originalmente éramos unos cuantos, fue creciendo, pero llegó a un punto en el que se elevó de manera vertical el crecimiento. Y luego llegaron toda clase de oficinas gubernamentales, que la SEDUE, que la Semarnat, que es la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que la Comisión Federal. Cientos de oficinas llegaron. ¿Para qué? Pues decían, vamos a darles lo que ocupan. Y luego los vallartenses de la época romántica, que fue de 1935 a 1970, casi se acabaron, casi se extinguieron. Nada más. Y se acabaron además las especies locales. Las especies locales. Les voy a mencionar 4 o 5 de las más notables. El venado cola blanca era muy abundante y se acabó. El jaguar era muy abundante y se acabó. Pero saben uno que todos los antiguos van a recordar: el cangrejo azul. Había poblaciones, literalmente hablando, de miles de individuos en las playas y se acabó. ¿Por qué? Pues porque sencillamente se modificó su hábitat. Y luego, pues lo más lógico y lo más natural es que los espacios frente al mar se acabaron. Una señora que yo aprecio mucho, ya falleció, mamá del director de aquí de esta dependencia, que es el área que nos prestaron, me decía en una ocasión: fíjese, maestro Rafa, que cuando yo era jovencita, el presidente municipal de aquella época nos dijo: oye, tengo una promoción, les quiero dar lotes a todos los que estén aquí en el área de conchas chinas. Y luego el papá de ella era jovencita, no decidía, pero el papá le dijo: conchas chinas, vale, está re lejos. ¿Cómo conchas chinas? No me andes dando eso, vete por allá. Y ahora conchas chinas vale millones de dólares un pedacito. Y hay además lo que se conoce como los no lugares. Originalmente este era un pueblo de pescadores, todo el mundo se conocía, éramos amigos, y alguien venía de un lado que se iba 3 meses a los Estados Unidos y regresaba. Eventualmente cuando llegaba era una fiesta porque era la bienvenida de un amigo. Y sin embargo se crean ahora lugares en el que nadie se conoce. Tú llegas y si acaso te saludan con cortesía porque les vas a dejar dinero. En esto de los no lugares hay un comercial que les quiero decir. Puerto Vallarta como destino de ocio privilegia al menos 2 cosas: el alcoholismo y el sexo. Y el Jardín Botánico de Puerto Vallarta es la única opción que va a la contemplación de la naturaleza por la naturaleza misma. El río, las plantas, las flores, las aves, los insectos. Y hay una generación de basura gigante, enorme. Pero no solamente eso,
la basura se deposita en la parte alta de la Bahía de Banderas y tarde o temprano se va a reventar el tapón gigante que hay ahí. ¿Y a dónde creen que va a llegar la basura? El mar. Va a llegar No, pues ahí, a nosotros y luego. ¿verdad? Y eventualmente llegaríamos a la contaminación de cauces y a la apropiación de los... Fíjense, hay un asunto muy importante que liga a esta, que es la última diapositiva. Es la penúltima, creo. Hay algo que es muy importante, que liga a esto que estoy diciendo. La Bahía de Banderas en general no tiene causas naturales. Depende del régimen pluvial. Si hay mala precipitación, hay mala recaudación de caudales. Y eventualmente eso va a tener repercusiones directas sobre el uso de la misma agua. Y entonces, ¿qué debemos hacer si yo soy empresario? Está fácil. Apropiarme de los ríos. Y finalmente, esa sí es la última. Vendría que de manera ilegal hay una usurpación de los espacios con belleza escénica, con belleza natural. Y en este papel ha jugado un rol crucialísimo, y no vayan a creer que es una crítica subjetiva. ¿Dónde está Ay, ya se fue. Mora, Adriana, ¿dónde estás? No, pues ya se fue. Miren, el turismo es un arma de doble filo que hay que cuidar. Y eventualmente esa es una de las tendencias terribles que tenemos, que van a acabar con la diversidad biológica y con la forma de vida de nosotros. Después de mí viene la declaración del río de los Orcones. Y tan solo, antes de cederle el micrófono a Valentina, que la admiro, la aprecio, la respeto, la quiero más que si fuera de mi propia sangre. Bueno, sí, es de mi sangre también, porque estamos en la misma lucha. Quisiera decir que ella es una embajadora de buena fe y de buena voluntad en la protección del río de los Orcones. Muchas gracias. Efectivamente, nuestra última expositora e invitada especial va a compartir con ustedes la declaración denominada Río de los Orcones. Valentina Nogueira Cruz tiene 12 años y es originaria y residente junto con su familia de Boca de Tomatlán, municipio de Cabo Corrientes. Sus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, fueron pioneros en esta comunidad. Hoy viene como embajadora a compartir con nosotros este mensaje. Nosotros somos el río Los Orcones. Somos sus formidables acantilados, esculpidos por la acción erosiva del tiempo, en una cuenta de millones de años sobre roca de granito hasta alcanzar la tersura del mármol. Somos agua viva, cristalina, diáfana y pura, medio de subsistencia, casa y hogar de miles de organismos. Somos punto de convergencia de aves, canoras, guacamayas y loros, que tiñen de rojo, amarillo y verde esmeralda un hábitat de su propiedad desde los principios del tiempo. Somos corredor natural de los felinos de México, jaguar, puma, gato montés, ocelote y guinduri,
que invisibles a sus presas aciertan un golpe letal para transferir energía a las nuevas generaciones de los de su clase. Somos arena que desciende con suavidad desde las altas montañas hasta el mar. Somos agua zarca, pintada por los nutrimentos que desembocan, que disgregan de la roca madre con las primeras tormentas del día de San Juan. Somos alimento de peces, tortugas, delfines y ballenas vinculados de manera entrañable a este sistema natural que desemboca en la Bahía de Banderas. Pero, además, somos una comunidad de familias honestas, trabajadoras, de bajos recursos económicos, cuya cultura y aún la vida misma dependen del río. Llegado el momento, cuando nuestro Creador nos convoca a integrarnos al eterno ciclo de los nutrientes, aquí queremos retomar el camino hacia una dimensión distante. De esta forma, estamos comprometidos a regresar parte de la energía que nos fue otorgada en préstamo por aquellos que llegaron con antelación a este escenario magnífico. Por estas razones no queremos una mini hidroeléctrica. Creemos que la suma de las partes de los efectos laterales, contingencia y variaciones estocásticas ambientales asociadas a este proyecto tendrán consecuencias devastadoras para nosotros, el río Los Orcones. Muchas gracias.